volvemos al ciberespacio. Entonces, termino el relato para contestar a Rodolfo. Entonces le dice si está loco de atar, porque donde ha visto que un mapuche no cumpla la palabra. Y entonces, ¿cuál es la moraleja de ese parlamento que hacen ellos? ¿Hasta dónde, no? El Winca Tregua, como decimos, el Winca perro malo, se metió en el Requiduán, en el pensamiento. ¿Por qué? Porque le hace, digamos, por defender a la tierra, también lo estaría dejando mal, o estaría incumpliendo, por decir mejor, no dejando mal, estaría incumpliendo la palabra, que es algo de lo que el pueblo mapuche siempre tuvo como algo superlativo. Entonces ahí finalmente lo toman por loco y le sacan el cacicazgo. De manera que queda Simón, que hace lo que había dicho a su padre. Bueno, como se muere él y queda nadie. Todavía hoy es acéfalo de Lonconajo, la comunidad de los Toldos. Después vinieron otras pretensiones de autodefinirse, autonombrarse, pero no es así. No es así como se hace. Por ejemplo, la herencia es de hijos, de padres a hijos, o de abuelos a nietos, que también pueden ser mujeres, ¿eh? No necesariamente tiene que ser hombre. Yo conocí una lonco que ya falleció en Chacaihuarruca, que era ya muy anciana, bastante grande ya, y ella contó una noche, me acuerdo, en Río Negro, cómo fue que tomó el lonconazgo, porque su padre había muerto, sus hermanos, que lo habían sido mayores también, y quedó ella, entonces estaban sin lonco, y la gente de la comunidad la llamó y le dijo, nosotros queremos, porque vemos en usted que puede ser nuestra cabeza, porque el onco significa eso, ¿no? La cabeza física del cuerpo y la cabeza de un cuerpo social. Pero ella dijo, y eso es bien gráfico, ¿no? Ella dijo, nos lo contó, ¿eh? Dijo, yo tomaría, asumiría, pero si ustedes me acompañan, yo sola no lo voy a hacer. Y la gente se comprometió, y entre todos, y ella reconstruyó la restitución de tierras, en fin, los títulos de propiedad, hubieron cosas de mucho valor. Bueno, una comunidad puede tener por herencia, como digo, o porque la gente decide, la comunidad, quién. Pero una de las condiciones que el lonco o la lonco debe de tener es conocer la lengua mapuche. Conocerla en el sentido de hablarla. Porque si no la habla, no tiene el genio cultural dentro. Por más que lo haya aprendido, tiene que ser alguien que conozca de menta. Primero la lengua, para empezar. Después todo lo que tiene que ver con la cultura. Está bien, hay algunas cosas que se han perdido, no se va a pedir que tenga que ser así, de esa manera siempre. De lo que no hay no se sabe, pero hay una cierta cantidad cultural que se sostiene en nuestro mundo como pueblo. Por eso decimos que somos una cultura, porque tenemos desarrollada la impetración espiritual, está el don del el idioma, el decir y expresar de una manera, ¿verdad? Aunque hablemos el español también. También, bueno, no vamos a hablar de los alimentos y las comidas tradicionales porque también se ha fusionado mucho, pero como digo, los refranes, la enseñanza, el conocimiento de algo, por lo menos de la sanación en cuanto a lo natural. En fin, tiene que haber un vasto conocimiento de nuestra cultura para poder decir que esa persona es la cabeza de un grupo social que además va a conformar que las mejores ideas para que el grupo avance en su beneficio también, ¿no? Y con la otra edad, como digo siempre, porque no es que nosotros sentimos, bueno, nosotros lo hacemos, nos beneficiamos y el resto no nos importa. No, porque el resto somos todos. Nosotros somos todos los que somos porque existen otras personas. Si no fuera así, no podríamos desarrollarnos, no podríamos avanzar. De esa manera se eligen los loncos. Y esa es la persona que está encargada de determinadas tareas. Por ejemplo, si dice, bueno, nosotros vamos yo tengo la idea de recuperar territorio, supongamos, que es lo que está empezando a suceder en este momento. Y en este momento, a estas horas, en estos días, se están reuniendo comunidades de Gulumapu precisamente para definir la situación que se va a hacer con toda la territorialidad robada, negada y que además avasallada todavía en el día de hoy en la zona de Gulumapu sobre todo, ¿no? En la tierra de lo que hoy es la República de Chile, con asesinatos y con persecuciones a niños y encarcelamiento a niños de 6, 7, 12 años. Entonces estamos hablando de un atropello tremendo a la humanidad, a una parte de la humanidad. Bien, entonces, ¿qué pasa?
Es la persona que dice, supongamos, bueno, vamos a recuperar territorio porque nosotros somos un montón de gente, no tenemos dónde estar, no tenemos cómo trabajar la tierra, no tenemos, porque se pretende vivir de la manera que siempre se desarrolló. Nadie dice que vamos a tener que prender el fuego con dos piedras, no me estoy refiriendo a eso. Estoy diciendo, si nosotros somos gente de la tierra, tenemos que tener una tierra para hacer, no para tener. Porque el tener es comprar y vender, pero para hacer es la identidad, que pasa por ese lado. Bueno, esto que digo tampoco es una idea mía, ¿no? Porque el ser y no para tener es un pensamiento del lonco don Juan Calfucura, que nos dejó esa premisa. Y la verdad que es muy cierta esa voz, esa palabra, esa frase. Entonces lo importante es que el lonco pueda o la lonco pueda desarrollar su trabajo y su responsabilidad con y las personas de la comunidad. Pero después hay otras autoridades que tienen otros valores de la misma nivel, podríamos decir, como por ejemplo los o las machi, que son las personas señaladas, que son lo que la antropología o el mundo conoce como chamán. Los chamanes dicen, las personas que nacieron y que en determinado momento, aún a veces dicen que antes de haber nacido, antes de haber salido del vientre de la madre, hicieron manifestaciones. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, dicen que hay en algunas ocasiones, hubieron pasado, que lloraron dentro se las oyó llorar dentro del vientre de su madre. En otros casos, empezaron de niñas a tener lo que se denomina como peuma, los sueños, ¿se acuerdan? ¿Qué sueños? Soñar con plantas, soñar con colores, con determinadas cosas que hace que la niña o el niño empiece a conversarlo con su madre, con su familia, con la comunidad, y entonces ahí vuelve la comunidad a tener un rol importante y es la observación participante. A ver, ¿qué cosas, cómo se maneja esa criatura? ¿De qué manera se desarrolla en la vida? ¿Es un niño común o es una niña común o tiene ciertas connotaciones particulares? Si eso es lo que se nota, lo último, entonces se va a otra machi mayor ya y se empieza a comentar y ella empieza también a observar, a ver cómo se desarrolla. A determinada edad, ya siendo, puede suceder también que las personas no quieran, como se dice, colocarse de machi, desarrollar esa energía que le fue dada, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, pero eso es muy fantasioso, ¿no? Eso es algo intangible, ¿quién puede decir que es verdad? Bueno, de la misma manera nosotros podemos decir que el misterio de la Santísima Trinidad es una fantasía. ¿Y por qué va a ser una fantasía? Si hay una parte de la humanidad que cree, piensa y siente que es verdad. Habrá otra que no pensamos que no es así, bueno, pero hay que respetarlo porque a lo mejor es y nosotros no las perdemos. No sabemos. Lo que sí podemos decir es lo que sucede en el mundo mapuche. Por eso no es una fantasía. Sucede que a veces las personas se enferman. Y se enferman de enfermedades, valga la redundancia, que no son curables, ni aún con los médicos. Hoy, hablamos hoy, le pasa esto, le pasa aquello, tiene ciertas dolencias, ciertas situaciones, de repente se desorientan. Bueno, hace poco me contaban, en enero del año pasado o febrero, que yo estaba en Gulumapu, me contaban que una niña joven se iba a colocar de machi y bueno, me habían encargado a ver si yo podía conseguir ciertos materiales, un material que necesitaban, que a lo mejor aquí se podía conseguir, para la colocación de la persona. ¿Y cómo sucedió? Iba en un micro, en un bus, viajando, como cualquier muchacha adolescente, y de repente se sintió mal. Bueno, no pasa nada, cualquier persona se puede descomponer, pero resulta que bajó del micro y estaba medio cerca de un campo, porque son lugares muy aislados a veces, eh, en una ruta, y entonces la persona se descompuso mal, entró como en un ataque así no le diría de locura, pero de una situación terrible. En otra ocasión sucedió en un colegio, un niño, un muchachito de 14 años más o menos, eh, estaba en la clase y la docente, como mapuche, se dio cuenta inmediatamente que no era ni un ataque de locura, ni estaba teniendo una esquizofrenia, ni que se le pareciera. Ahí había una situación bien particular que se relacionaba con como decimos nosotros, con el Nehuen, la fuerza, con las fuerzas superlativas, si queremos, ¿no? Que no podemos manejar.
Bueno, por eso también a mí me pasó, yo tuve esa experiencia, y me gusta contar experiencias propias. Estaba hace unos muchos años, quizá 20, 30 años atrás, 25 por lo menos. Estaba en la casa de un abuelo que había llegado de Gulumapu hacía mucho tiempo, y cuando yo canto una canción de Machi en un patio de una comunidad, él me cuenta y nos cuenta a todos que él fue ayudante de Machi, lo que se llama Dungu Machife, el que habla cuando la Machi está en trance, el que traduce lo que la Machi o el Machi dice cuando está en trance, ¿no? Entonces, porque ya la voz mapuche es como muy antigua y no todo el mundo la entiende. Entonces ahí está el que conoce la palabra antigua para poder preguntarle a la persona, a la machi o el machi, qué es lo que está necesitando, qué es lo que está requiriendo. Bueno, en ese sentido, él dice que fue ayudante de machi. Y entonces me dice a mí, el abuelo, cuando nos vamos, le dije, cierre la puerta, porque él vivía solito, cierre bien la puerta. Y él me dijo, sí, yo la arrimo y le pongo esta piedra, porque él hablaba medio atravesadito el español, ¿no? El abuelo Pichún. Y me dijo, yo le pongo esta piedra. Y yo le dije, pero abuelo, con una piedra nomás, y se la empujan y usted está durmiendo, no escucha. No, me dijo, no, no, con la piedra alcanza. Pero le dije, ponga aunque sea una tranca. Y yo insistía, ¿no? Con mi ignorancia total. Pero ponga aunque sea esto, haga aquí, póngale acá. Y me dijo, no, no, la piedra me cura, me cuida, me dijo. Yo la traje de Gulumapu, vino conmigo. La piedra me cuida. Entonces yo era apurada todavía. Bueno, sí, está bien, le dije. Yo me imaginé que él iba a levantar la piedra y le iba a dar un piedrazo a la persona. Miren, qué tan nunca más lejos de lo que realmente me estaba diciendo. Y me explicó algunas cositas. Y yo ya quise saber más. ¿Y saben qué me dijo? No pregunte más, me dijo. Hasta ahí nomás, no pregunte más. Y yo pensé, pucha, qué egoísta. ¿Por qué no me contó? Claro, la ignorancia. No insistí, hice caso. Pero cómo me cuidó el abuelo Pichún. ¿Para qué iba yo a preguntar algo que nunca iba a saber qué iba a hacer con eso? Y si despertaba energías y me tomaban, ¿qué iba a hacer yo con eso? ¿Yo fui señalada para Machi? No, nunca. Yo fui señalada para el cantuquear, como decimos, para cantar. Por eso yo canto solo nuestra lengua en el Mapudungún. Como dicen nuestras papás, nuestro Dios le ha puesto la mano acá, dice, ¿no? En la garganta. Si eso sucede, no será para mi beneficio. Tiene que ser para todo el beneficio de la comunidad, para toda la gente, para todo para el mundo inclusive, ¿no? Yo siento que soy una bisagra, que esto me permite a mí decir, contar, llevar, convidar y finalmente poder desarrollar algo que no se conoce del mundo mapuche en su totalidad. Bueno, ese es otro de los roles, Rodolfo, también, ¿no? En el mundo mapuche, en la comunidad y en el mundo mapuche. Pero también después están, antiguamente estaba lo que se llama, decimos, toqui. Los toquis, que fueron como si dijéramos los comandantes en jefe, las personas que armaban la estrategia de las luchas. Entonces, cuando había toda una situación, siempre había una persona específica que conocía de esa especificidad a la que se refería, pero nunca esa persona iba a decidir sola. Bueno, yo soy el comandante en jefe, soy el toqui y vamos a hacer así. No, era lo que planeaba, se le preguntaba al que sabía específicamente a eso, ¿no? Ese punto, y entre todos resolvían. Por ejemplo, un lonco, volviendo a lo del jefe, la cabeza, el lonco decidió recuperar un territorio, decíamos, pero no lo iba a hacer porque decidía solo. Hablaba con el machi o la machi y le decía, mi machi, yo tengo esta idea que podemos hacer, quiero conversar con la comunidad, usted qué me dirá. El machi o la machi no le iba a decir, ah, sí, hágalo o no, no lo haga. Ajá, lo escuchaba. A lo mejor pasaba un día, a lo mejor pasaba dos, una semana, y después que tuvo un peuma, un sueño, entonces le iba a decir, Milonco, usted tendría que hacer así, a mí el peuma me está avisando tal cosa, hacerlo, no hacerlo, cómo hacerlo. Entonces todo tiene que ver con todo. Y así me pasó a mí cuando fui a visitar a
en la zona del Arauco. Por primera vez, alguien me dice, está la Machi tal, en tal lugar, ¿quieres conocerla? Sí, claro, quiero ir a saludarla. Bueno, le vamos a preguntar. Con ese protocolo, ¿no? No es que uno llega, golpea las manos y dice, aquí estoy yo y vengo a visitarla. Eso se le permite a cualquier persona que no sea mapuche. Pero si uno es mapuche, tiene que conocer el protocolo mapuche, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, bueno, se le fue y se le dijo el huerquén, el secretario, podríamos decir, como una especie de secretario. No era ni mi secretario ni el de la Machi, pero era el emisario, vamos a decir mejor, ¿no? El huerquén, el que llevó la voz. Bueno, esta fulanita de tal, del Puel Mapu, quiere venir a saludarla. Pregunta si puede venir, cuándo puede venir, cómo puede venir. Entonces la Machi dijo, ajá, ya le voy a avisar. Y esperó a ver el Peuma. ¿Cómo me tendría que revisar? Primero, recibir. Si me tenía que recibir o no. Y en tal caso, ¿cómo? Bueno, cuando eso sucedió, mandó llamar al huerquén y le dijo, sí, en tal fecha la vamos a recibir. Muy bien. Ese día nos preparamos y fuimos, y allá fuimos. ¿Y cómo se va? Más allá de que se va con todo el espíritu y la gana de que uno puede ir para saludar a una Machi y presentarse ante ella. Llevamos lo que sabemos que tenemos que llevar, presentes, como es nuestra costumbre, y además alimentos, porque nos vamos a reunir. Y si nos vamos a reunir, no le vamos a pedir que la persona que nos reciba sea la que prepare todo para convidarnos. Llevaremos, ¿qué vamos a llevar? Tortas, no, no. Bebida, no, no. Vamos a llevar lo que denominamos los vicios. Mate, yerba mate, quizá miel, azúcar, a lo mejor, harina, lo que cotidianamente se puede convidar y comer. Tal vez, ojalá, un trozo de carne, esas cosas. Y a lo mejor un pañuelo, porque es lo que las machi usan o los lonco también usan. Es decir, saber la finitud de cada quien, ¿no es cierto? Bueno, pañuelos, fotos no se toman a los machi, ¿no? Ni a las reuniones, ni en esas cosas. Pero son muy delicados los pañuelos. Si uno entrega un pañuelo y la persona lo recibe, entonces la amistad es muy profunda porque en el pañuelo va mucha cosa, ¿no? Vamos a decirlo rápidamente. Entonces, eh, hubo una ceremonia para recibirme. Una ceremonia que empezó a las 10:30 más o menos de la mañana y terminó como a las 5 o 6 de la tarde. Todo el día en ceremonia. Yo no sabía que iba a ser así. Bueno, ¿qué sucedió? Empezó a llegar un lonco, estaba el Zungo Machife, llegaron las autoridades, la gente de la comunidad, y ahí en determinado momento nos saludamos, esto, aquello, y en determinado momento yo me di cuenta que habíamos entrado en el protocolo, porque la voz, el tono de voz cambió, empezó la relación de prepararnos y allí fuimos al regue, al espacio sagrado, y ahí comenzó despacio todo. No se quieran imaginar ustedes también mi nerviosismo, porque yo no había estado nunca en una ceremonia de machi y tampoco había sido, mucho menos para mi persona, para recibirme. Entonces fue de un gran, enorme aprendizaje, porque además se presentaron todas las fuerzas. Me acuerdo que primero era un día de sol precioso y de repente empezó a venir viento fuerte, sopló viento bien fuerte, vinieron las nubes trajeron agua, llovió, granizó, después bajó una neblina, volvió a venir el viento. Fue una cosa maravillosa, porque hubieron muchísimas energías que se presentaron allí. Y claro que hubo momentos de comida, de almuerzo, siempre en ceremonia. Y una cosa que me llamó mucho la atención, porque como duró tantas horas, no se las voy a detallar en total, pero una cosa que me llamó mucho la atención fue que en determinado momento nos sirvieron el alimento, la comida. Comimos un plato. Al rato, no inmediatamente. Nos vuelven a servir, pero ya no a todos y a todas, a determinadas personas. Qué raro, dije yo. Qué raro que nos sirven a algunos y a otros no, porque el mundo mapuche no discrimina, y menos con el alimento. Y al rato nos vuelven a servir y ya a menos gente. Yo, imagínense, como el alimento es algo que se come hasta el final y si uno no puede comerlo porque no da más, se lo tiene que llevar, porque si no es una ofensa.
Entonces yo por suerte me comí todo, pero no daba más. Y en determinado momento, cuando ya luego terminó la ceremonia y tomamos unos mates para bajar todo lo que habíamos comido, digo yo así como suavecito, ¿no? A alguien, a una de las hijas de la Manchi, que por qué nos habían servido así la comida. Entonces después viene el Tungumachife y me dice al rato, también, me dice, las personas que comieron más son porque la Machi vio en su trance con cuántos antiguos vinieron, cuántos espíritus de los antiguos los acompañaron. Entonces ustedes tuvieron que comer por ustedes y por aquellos antiguos. Eso me parece que habla de una impetración espiritual superlativa en el sentido de que la relación, la persona que está encargada de relacionar la tierra del medio, que es donde andamos, la Nagmapu, con el Huente Mapu, que es más arriba del Huenu Mapu, del cielo. Recuerdan que hablamos eso, ¿no? Bueno, un poco responde eso Rodolfo y me detuve bastante, creo. ¿Alguna otra Dale, pregunta? dale, Chaltú. No, por favor, faltaba más. Bueno, agrego algo chiquitito. Famosos Sí, los cómo no. parlamentos en el mundo Sí, mapuche, ¿no? Duraban sí, horas, días, qué sé yo, era sí, semanas famoso también, y a veces hasta un mes. Sí, eso. dicen que antiguamente, claro, nosotros los dueños de la palabra, dueños de nada, ni de la vida somos, así que, pero sí el don de decir, ¿no? El buen decir, el poder hablar para decir una idea, trasuntar esa idea. Y lo más importante que tratamos siempre de practicar nosotros, a veces tomamos recursos, ¿no? Yo sobre todo, eh, cuando vemos muchas personas y nos gusta monologar, porque es una condición humana al hablar, yo suelo decir, si conseguimos una cajita de fósforo, llevémosla. Entonces encendemos un fosforito, es lo que yo sugiero, y se habla mientras el fósforo está encendido. Cuando se acabó la llamita del fósforo no da más, se acabó la palabra, va el otro, porque si no podemos estar mucho tiempo, ¿no? Es un truco que hago yo. Bueno, pero sí, los parlamentos es eso, es el hablar uno y escuchar el resto. No se olviden que siempre ha sido una cultura oral. Entonces sabía que en el Reiki Duan tener las preguntas, retener sobre lo que está diciendo, esto es lo que quiero saber, o agregar tal idea para abundar y mejorar aquella idea. Y así hablaba uno, hablaba otro, hablaba otro. Eso eran los Nucham, como decimos, los parlamentos, ¿no es cierto? Bueno, como se hace en el Senado de la Nación, con la diferencia que acá se hace con micrófono y la gente empieza a pelearse. La idea no era pelear, discutir, o acaso si había que discutir para defender una idea, sí, pero llegar a un término, no por enojarse y mucho menos por agraviar, porque no había la necesidad, ¿cuál era? Se junta, se reúne la gente para tomar una idea respecto de algo. Entonces, esa idea al final tiene que salir y que dure el tiempo que sea, 2 días, 10 días, una semana, 4 semanas, bueno, el tiempo que sea, y volver con la resolución para lo que se fue el propósito. Eso es el Nuchán. También, entonces, ¿no? Los huichafe, las personas que todavía hoy, por fortuna, en realidad los recuperamos porque se había perdido mucho. Los huichafes son como ¿cómo les podría decir? Los soldados que van ahí en la línea de fuego para dar una idea, ¿no? Son las personas que van al frente de la situación. Se recupera un territorio, bueno, son ellos los que, por eso son ellos los que nos matan. Por eso tenemos tantos huichafes asesinados, desgraciadamente, ¿no? Niños de 20 años, 17 años, 25 años, 24 años. Bueno, son los que se los instruye en el sentido de decir qué es lo que hay que hacer. No es para ir con armas, no es para salir a pelear, no, no, no. Es parlamentar en el momento en que, supongamos, vienen las autoridades y dicen, ¿por qué están acá? Ustedes tomaron esta tierra. No, nosotros no la tomamos, nosotros la recuperamos. Explicar, hacer la historia. Entonces, y hablarle ¿cómo puedo decir? Con verdad, ¿no es cierto? Y con historia, pero concreta, no con una cosa semántica o romántica, no, no, con la realidad. Nosotros tenemos parlamentos que se han firmado, documentos firmados, y por eso se hace esta acción de recuperar territorio. Hay documentos firmados de la época de la colonia en que los españoles estando ya conformado el Estado-Nación, sobre todo de Chile, que era donde estaba el grueso de la población mapuche, los parlamentos se hacían y los tratados se hacían directamente con el mundo mapuche, con el pueblo mapuche, dejando aparte, afuera, al Estado-Nación. Entonces, cuando eso sucedía, se hacían las alianzas y había que respetarlas.
¿Y qué pasa ahora que no se respetan? Ya no está la alianza, ya no está la corona con el mundo mapuche, pero las alianzas que se hicieron, no las alianzas, los parlamentos, los tratados, esa es la palabra, tratados que se hicieron están vigentes. Y en base a esos tratados es que la gente hace las acciones que hace. Pero claro, a veces los estados-naciones, por no decir siempre, no los reconocen. Entonces pasan otras situaciones. Bueno, ropa, la vestimenta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, la vestimenta, rápidamente. Yo les voy a dar después los links para que ustedes vuelvan a ver y revisar y escribir lo que sea. Los hombres antiguamente, como aquí no había mucho, porque la oveja fue uno de los animales que trajeron también los españoles, la vaca, la oveja, el caballo, en fin, ¿no es cierto? Por eso no hay voces para nombrarlas, porque no había. Por ejemplo, la oveja se le decía ufilla o uvisa también, porque no se entendía bien. Caballo, cagüello, cagüel, bueno, la vaca es huacá o huaca, y en realidad es vaca, bueno, todo eso. Y hay un tipo de gallina, la gallina que nosotros conocemos cotidianamente no existía. Sin embargo, había un tipo de gallina, las collonca que le llamamos, ¿no? Son gallinitas sagradas que esas no viven casi, andan por la tierra pero duermen en los árboles. Son gallinitas indómitas, como el mundo mapuche. No pueden estar encerradas en ningún lado. Bueno, la vestimenta. El tejido se hacía de la lana con lo que se encontraba. Algunos camélidos, pocos, ¿verdad? Hasta que cuando viene, sí, la oveja, cuando traen los españoles, entonces ahí ya se empieza a trabajar la lana, como comentábamos. Y el hombre usó siempre, antiguamente, ahora ya, viste, a la usanza, si está en el campo, en este lado, como se usa en el campo la ropa, ¿no es cierto? A lo mejor bombacha de campo, sombrero, saco. El hombre mapuche usa un saco también, camisa, pañuelo al cuello. Podemos decir casi un gaucho, conocido como gaucho. Pero antiguamente el hombre usaba lo que se llama un chamal, muy antiguamente, que es una tela rectangular a modo de falda. Rodeaba de la cintura hacia abajo y con un charigüe, que es una faja, entonces lo sujetaba. Luego vino lo que nosotros conocemos en el folclore como el chiripá. En realidad es la chiripa. La chiripa también, así como les digo, esa especie de falda, que es el yamal, se colocaba la chiripa entre las piernas, como va siempre, imagínense un gaucho con chiripá, y entonces queda a modo de pantalón, como en una especie de pantalón, ¿verdad? Que cubría hasta la rodilla más o menos. Los pies en general siempre se andaba descalzo, estoy hablando de mucho antes de los 500 años, y en el cuerpo en general el hombre no cubría hasta que finalmente empieza a hacer con la lana el macuñ, que decíamos que es lo conocido como poncho. En la mujer, sin embargo, usó algo que se llama cupán. Cupán es algo así como para andar. Es una tela rectangular que también envuelve el cuerpo y amarra en un ángulo sobre el hombro. Y en algunos casos en dos, depende del estado civil que la mujer tenga. En algunas zonas, porque no siempre es igual en todos lados, aunque la base es exactamente igual, pero algunas significancias tienen respecto de la zona, ¿no? Lo mismo con el mapudungún. Bien, la cintura, el charigüe también, la faja, que en el hombre, el macuñ, yo les contaba, hay una tipo de escritura, ¿no? El laboreo que tiene el macuñ, ahí habla de toda la historia del hombre, ¿no? De la comunidad a la que pertenece, la zona a la que pertenece, las esposas que ha tenido o que tiene, la familia que tiene, bueno, en fin, hay toda una lectura, por decir una lectura de lo que la gente puede hacer, pero no hay tantas personas conocedoras de esa lectura. Ahora más bien va en relación a determinadas posturas, a determinados momentos que quedaron en la memoria del pueblo, pero no hay mucha gente conocedora de eso, que pueda decir, bueno, le voy a hacer un macuñ, como yo les contaba en una de las clases, como le hicieron al general don José de San Martín, ¿verdad? Los colores por excelencia, habíamos visto los colores, pero yo tengo que reafirmar que el negro, el blanco y el azul. Por eso el blanco habla de una transparencia, de un pensamiento, si se refiere, ¿no?, a la persona, de una claridad de pensamiento, de valor. Por eso el poncho, el macuñ de don José de San Martín, tiene la base de color
blanco o natural, si queremos. Habla de esa claridad mental que según el mundo mapuche le pudo ver a él por su forma de ser. Si bien él era guaraní, ¿no? El general San Martín era de ascendencia guarán o guaraní. Bueno, por eso él decía mis paisanos los indios, porque él se sentía tal cual, él era uno más. Ahora, la mujer usó eso. Cuando llegó, y también los pies desnudos, y cuando llegan las mujeres españolas y empiezan a tener una, digamos, un pañuelo, una camisa, empiezan a incorporar también, ¿no? Primero una especie de manta, podríamos decir, un trozo de tela para cubrir los hombros. Pero luego viene lo que nosotros llamamos uculia, y ahí aparece la sexta vocal, ¿no? La B corta o U con diéresis, uculia, y es el rebozo que se abrocha con la chapelacucha que mostrábamos los otros días, y entonces ahí queda cubierto hasta casi los pies. Y luego, bueno, ya cuando se incorpora el caballo, aparece también el garrón del animal como la bota de potro, pero no tanto, no crean, no es tanto, en Gulumapu no se ve mucho eso. Sin embargo, sí se ve los zapatitos, los shumel, como le decimos, que son los de cuero de vaca, con la piel, el pelo, mejor dicho, hacia afuera, para que resbale la nieve. Eso es. Bueno, si estuviéramos presencial yo les podría haber llevado zapatitos y todas estas cosas, pero lo van a poder ver por internet. La vestimenta. Y muy importante en la vida del mundo mapuche para la mujer, la platería. Algo habíamos visto, ¿se acuerdan que algo habíamos conversado? Bueno, tenemos como otro ropaje. La platería podríamos decir que es otra ropa y tiene que ver con frenar, aventar, no dejar que traspase al cuerpo, a lo sensible, los malos espíritus. Porque esos, los ñen, como decimos, ¿no? Hay buenos y hay malos. Entonces están de los vivos y están los espíritus también de los que no están tan vivos o que están muertos, vamos a decir mejor. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos? ¿Alguna pregunta? El rol de las mujeres y el rol de los hombres, por ejemplo, importante. Antiguamente todo estaba bastante organizado de tal manera que había tareas para las mujeres y tareas para los hombres. Por ejemplo, dicho en línea muy general, los hombres eran los que estaban encargados en salir a buscar el alimento, porque claro, había muy poca cosa, había mucha extensión que caminar. Recuerden que no había nada más que los pies para andar, ¿no? Caminar. Entonces, ¿qué animales había? Estaba el ñandú, conocido, a veces dicen, como le dicen acá también, el avestruz, pero no, el avestruz es otro bicho. El ñandú, conocido como El choique. choique. El choique, Rodolfo, exacto. Acá hay un niño avanzado, un joven avanzado, en Más o conocimiento. menos. Es un placer, porque uno siente que no está hablando solo, porque si no parece que uno estuviera inventando cosas. Bueno, el choique, que tiene una connotación como todas las aves y como todas las cosas sagrada en el mundo del mapuche. Bueno, cuando veamos las artes van a ver lo que es la danza del choique. Entonces, en los roles de salir a buscar el alimento que sostenía naturalmente la vida de las personas en la casa. Y la mujer estaba encargada de, eh, además de criar los hijos, y de cuidar su huerta, porque si bien el territorio donde habitó siempre el mundo mapuche fue muy árido y muy poco territorio de tierra, porque había mucho más bien piedra y tan poca, y a veces poca lluvia, sobre todo de este lado, en el otro lado llueve mucho más, entonces era bastante difícil arrancarle alguna producción a la tierra. Sin embargo, la mujer mapuche ha tenido y sigue teniendo siempre su huerto. Y eso es algo, las hortalizas, ¿no? Eso es algo que el hombre no se metió y no se mete. Si el hombre tenía dos, tres, cuatro mujeres, como tuvo mi tatarabuelo, cada una tenía su huerto, ¿no? Cada una sembraba y se coordinaba también. A ver, vamos por decir cualquier cosa, si una tenía zanahoria, la otra no iba a ser zanahoria también. Podía tener lo que una no tenía. Entonces se coordinaban entre ellas y entre ellas después hacían un trasquinto también para aprovechar bien todo lo que es la tierra, el poco espacio de tierra. Los animalitos domésticos, las colioncas, como les digo, o como decía mi madre, K, los gallos, ¿no? Bueno, entonces, cuando incorpora el tejido, ya en su forma más superlativa por haber tenido la incorporación de la oveja o la ufilla,
Entonces ya ella está encargada de hacer todo lo que tiene que ver con el ropaje de toda la familia. Porque si bien el hombre trae el alimento para sustentarse, la mujer produce el abrigo para cuidar la salud. Y yo les digo, la primera vez que fui a un camaruco, un camaricún, y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, rápidamente les voy a decir y cuando veamos lo que tiene que ver lo espiritual vamos a entrar en detalle. Es la celebración por excelencia de la relación del mundo mapuche con los superlativos, ¿no? Con quien nos rige la vida, el camaricún. Cuando fui por primera vez a Necón Grande, provincia de Río Negro, yo veo que hay roles bien claros y entre ellos, por ejemplo, el sacrificio de un caballo, porque era mucha la gente y siempre es mucha la gente que se reúne para esa impetración, y entonces hay que darle comida. Y el animal más grande es un yeguarizo, así que se lo faena al yeguarizo. Esa es una tarea que se hace en determinado lugar siempre, por años, de forma milenaria. Uno va llegando al lugar y puede encontrar, ver y todo el rastro que quedó de años que se hizo esa celebración allí, ¿no? Que se hace. Y es la manera de religarnos. Ahí es donde nosotros eh, hacemos el ejercicio de la religión propiamente, a campo abierto, bajo las estrellas del sur, bajo el sol del sur y bajo la luna, porque es en luna llena, y justamente es para reconectarnos con lo antiguo que allí vivió y murió naturalmente porque pasó la vida. Entonces, ese sacrificio al animal, al yeguarizo, lo hacen los hombres. Y no hay una sola mujer que se ponga al lado a ver cómo lo hacen o a ayudar para llevarle un cuchillo. No, 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 no. Eso es una tarea que tiene prevista los hombres y la hacen ellos. Y luego el tema de la comida. Esa es una tarea que las mujeres tienen permanentemente, se encargan de que el fuego no se apague en cada ruca, digamos, en cada ramada, porque esa es una ramada, se llama, ya les explicaré de qué se trata. Cada familia tiene un lugarcito en esa ramada y en cada una hay un fuego y entonces en ese fuego es el fuego de cada uno y yo, por ejemplo, puedo estar invitada a la ramada de uno, o de otro, o a una sola, o me dicen, usted viene a nuestra ramada, ¿eh? Y cuando voy a esa ramada ya no voy a ninguna otra más y siempre voy a estar en esa ramada. Yo ya soy parte de esa comunidad, porque ahí hay una comunidad. Bueno, o representantes de una comunidad. Entonces los roles de los hombres y las mujeres estaban bien repartidos. El tejido, como les digo, eh, las mujeres. También se vio mucho el trabajo y estoy pensando en la abuela Dominga, les voy a hacer un link, que es maravillosa lo que hace ella, Dominga Niculmán, está en internet, para que vean cómo amasa y cómo trabaja el, el barro y cómo ella pide permiso y hace su rogativa cuando va a retirar la greda para hacer el trabajo. Y bueno, ella lo relata naturalmente mejor que ella nadie, ¿no? Cómo relata su trabajo y la producción que hace. Eso también hace la mujer. No eran los hombres lo que hacían, no era ese tipo de trabajo. En cambio, sí la platería. La platería era, y hablo en pasado porque ahora hemos encontrado hombres que hacen tejido y mujeres que hacen platería. Pero lo importante es que no se está perdiendo, porque hubo una época en que no había retrafe. Retrafe es el platero o la platera, pero no es el artesano que hace la pieza. El retrafe es el que conoce lo espiritual para hacer las piezas para que la mujer, y qué mujer va a usar determinadas piezas, de la zona, nos tiene que hablar si vive a la costa del mar, si vive en la montaña, si es en los valles, nos dice si es casada, nos dice si, o le avisa si va a tener hijo en la platería. Hay toda una significancia maravillosa. Bueno, antiguamente lo hacían solamente los hombres porque cuidaban lo espíritu, la finitud, como decimos, del espíritu de la mujer, ¿no? Entonces, uno cuidaba una cosa, el otro la otra, pero todo como dice Paulo Freire, en un EMIDEC, en un emisor receptor, ¿no? Uno para todos, todos para uno. Bueno, hombre, mujer, páginas, ya lo vimos, artes especiales de la mujer, el casamiento, no sé cómo estamos, tenemos media hora todavía. El casamiento tradicional antiguo.